Hola, buenos días, Connie. Hola, Andrés. Hola, Rodrigo, buen día. Bueno, primero, ¿podemos explicar por qué cuando uno entendía que el fondo era el más seguro, el con menos incertidumbre, el con menos volatilidad, y por eso el más conservador, y por eso era el que donde estaba la mayor cantidad de la gente que está pronta a jubilarse, es el que ha sufrido las mayores pérdidas? Sí, bueno, primero que todo hay que decirte que estamos viviendo un momento excepcional, producto de tiempos excepcionales en los mercados, todo esto luego de la pandemia y luego del estallido social. Entonces, si bien es cierto lo que tú dices en torno a que este es un fondo conservador respecto al cual se esperan menores fluctuaciones, es importante tener presente de que el desempeño de estos fondos depende de la rentabilidad de los instrumentos en los cuales estos fondos invierten. En el caso de los fondos conservadores, su rentabilidad depende principalmente de los instrumentos de renta fija nacional. Por ejemplo, el fondo D invierte un 65% de sus recursos en instrumentos de renta fija a nivel local y el fondo E el 90%. Pues bien, estas tasas de interés o estos instrumentos dependen de las tasas de interés a nivel local y estas han venido subiendo sostenidamente en el último tiempo, luego de bastante tiempo también con tasas bajas. Y eso es lo que explica entonces esta caída sistemática del fondo E desde febrero a la fecha. Rodrigo, para entender también un poco lo que está sucediendo, porque uno mira, hay que también dejar en claro que el fondo E, a diferencia de otros fondos, como el fondo A también, son fondos voluntarios, que las personas están ahí porque decidieron estar ahí. Es distinto, por ejemplo, porque una persona que está a punto de jubilar, por defecto, el sistema te ubica en el D, no te ubica en el E. Entonces la persona está en el E de alguna forma por decisión voluntaria. Pero lo que iba yo, aquí hay una suerte de cara y sello, porque el E cae 20%, pero si nos vamos al otro lado de esta misma moneda, el A sube un 12%. ¿Por qué se da ese elemento tan dispar? Un poco también tú lo mencionabas respecto a dónde está invertida esta plata. Claro, eso es importante que la gente lo tenga presente, porque efectivamente, como tú señalas, las personas hoy día tienen libertad de elección entre este sistema de multifondos, si bien existe una recomendación general, ¿verdad? La recomendación general, que es la que nosotros siempre damos y en la que uno responsablemente pueda dar, es la única recomendación, de que las personas elijan el multifondo en función de la edad que tienen. Así las personas jóvenes debieran optar por fondos de más riesgo, y las personas más próximas a jubilar los fondos más conservadores, porque se supone que estos experimentan menores fluctuaciones cuando ya las personas se aproximan al momento de la jubilación, como decía. Entonces, para obtener estas mayores rentabilidades en el largo plazo, estos fondos invierten en instrumentos de renta variable, es decir, hagámoslo en simple, acciones, principalmente fuera del país. Y estas han estado con buenos resultados en las bolsas internacionales. Por ejemplo, durante este mes, el fondo A tiene una rentabilidad positiva y acumula prácticamente un 12% en el año, mientras que el fondo conservador, el fondo E en el extremo, ¿verdad?, invierte en instrumentos de renta fija a nivel local, y estos han estado expuestos, como decía, al alza de las tasas de interés, y eso explica la caída histórica hasta el día 25 de este mes de un 7% y ya prácticamente un 20% en lo corrido del año. Estas son situaciones extraordinarias, como te comentaba. Ahora bien, como tú dices, también las personas eligen en un rango, y también es importante tener presente que buena parte de estas elecciones también han ocurrido producto de recomendaciones de terceros. Sabemos de que hace un tiempo atrás había ciertos actores en el mercado que recomendaban a las personas ir de un fondo a otro, buscando escapar de pérdidas o eventualmente, claro, tratar de hacer ganancias de corto plazo, que ya no están operando, y eso explica también, yo diría, que otra parte súper relevante de la noticia que da para la reflexión, porque tú decías, son las personas próximas a jubilar las que están en este fondo. Sin embargo, con cifras a junio de este año, resulta que tenemos más de 1.200.000 personas que están en el fondo E, en circunstancias que prácticamente el 90% de aquellos no debiera estarlo por edad, debieran no estar en el fondo E y sin embargo están. Nuestra hipótesis es que están ahí por recomendaciones de terceros, y se están, por lo tanto, teniendo que, entre comillas, asumir estas pérdidas. Sí, incluso uno podría hacer el cálculo, una persona, por ejemplo, que está en el fondo E, un cálculo súper sencillo, que tenía 60 millones de pesos antes de los retiros. Hizo los 3 retiros, o sea, en total pudo retirado, en total 13 millones de pesos. O sea, lo que sacó por los retiros es prácticamente en monto, prácticamente puede ser lo mismo que ha perdido por la rentabilidad este último año. O sea, para dimensionar un poco cuánto ha sido el efecto, lo que esa persona ha sacado en términos de retiro, si hizo los 3 retiros, por ejemplo, entre 2 y 13 millones de pesos, por rentabilidad ha perdido, si uno lo lleva a esa persona que tenía 60 millones, ha perdido prácticamente lo mismo también por rentabilidad. Así es.
Así es, y por eso es que esta es una noticia evidentemente de preocupación. Y evidentemente también importa destacar de que estamos frente a cifras que son las peores de toda su historia. Los multifondos en general desde su creación el año 2002 muestran todas rentabilidades positivas, mayores rentabilidades del fondo A y menores rentabilidades del fondo E. Sin embargo, en la trayectoria, digamos, desde su origen, todos muestran rentabilidades positivas, y por lo tanto este es un momento más bien de coyuntura, diría yo, producto de los tiempos excepcionales que estamos viviendo, y evidentemente uno esperaría que en el largo plazo esto es algo que se revierta de todos modos. Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, aquí en Mañana Será Otro Día por Radio Concierto. ¿Cuánto afecta y cuánto ha afectado los retiros? Y ahora el debate por el cuarto retiro, que todavía no se ha concretado, pero que da la impresión que eso produce ya también que el mercado lo absorbe, este resultado del fondo E y del resto de los fondos. Es difícil determinar con precisión la magnitud de los impactos de cada uno de los elementos o variables que tú señalas, pero a nosotros no nos cabe ninguna duda de que sí han afectado, y así lo dijimos desde el primer momento, y bueno, y así también lo ha ratificado la autoridad, el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones, la Comisión de Mercado Financiero. Todos ellos en sus presentaciones ante el Congreso han señalado aquello. En distintos momentos, cuando vino el debate sobre el primer retiro de fondos, nosotros anticipamos que por efecto de tener que salir a liquidar una gran cantidad de activos, las administradoras de fondos de pensiones, entonces estos iban a bajar de precio y por lo tanto iban a castigar los saldos que serían retirados por las personas como los saldos remanentes, es decir, los saldos que quedan dentro del sistema porque no son la porción que es retirada, o bien respecto de todas aquellas personas que no retiraron. Ese es el primer efecto. Se dijo después de que no tuvo ningún efecto, el mundo político salió a decir que, el mundo técnico había salido a decir que se iba a incendiar todo, y sin embargo no sucedió. Efectivamente no sucedió tal vez en ese momento, entre otras cosas porque el Banco Central también contribuyó a mitigar esos efectos, realizó operaciones que permitieron entonces que esos activos no bajaran de precio. Pero luego del segundo retiro, luego del tercer retiro, estamos viendo los efectos acumulativos de aquello. Y ese efecto acumulativo tiene que ver con el menor valor de los activos producto de el alza en las tasas de interés, generada a su vez también por el mayor ambiente de incertidumbre política, no solo por efecto del debate sobre el retiro de fondos previsionales, sino que también por el momento político que hoy día vivimos en Chile. Estamos obviamente marcados por el proceso constituyente, por la campaña presidencial también, y por las distintas entonces posturas que se plantean en materia económica, que evidentemente incorporan mayor incertidumbre, diría yo, también respecto del mundo económico y de las inversiones, sobre todo. Y en ese sentido, entonces, a nosotros no nos cae ninguna duda de que tiene efecto. Sí, uno escucha argumentos de todo tipo, sobre todo tú ponías un poco en la conversación a esta suerte de divorcio que hay entre la discusión técnica y la discusión política. Por ejemplo, antes de ayer, cuando se discutía en el Congreso, en la Comisión de Constitución del Senado, este cuarto retiro, se discutía en general, y uno de los, creo que era el senador Galilea, le daba el argumento al senador Durresti del PS, que está a favor del cuarto retiro respecto al efecto justamente en el fondo E. Decía, mira, se han desplomado un 20% este año estos efectos de los retiros, y ahí el senador Durresti le responde, no, esto es porque el gobierno llegó tarde. Entonces uno dice, esto no es una defensa de Sebastián Piñera ni de cerca, ni de su gobierno, da igual. El tema es, cuando tú tienes ese tipo de argumentos, que al final todo repercute en un argumento político, es porque el gobierno llegó tarde y esto se desploma porque el gobierno llegó tarde. Al final uno dice ya aquí como que el argumento técnico definitivamente queda en el rincón. No, absolutamente, no cabe ninguna duda que este debate es un debate que ya está absolutamente politizado, y es difícil llevarlo a criterios objetivos de la discusión, evidentemente, y bueno, y también han habido políticos parlamentarios que han revelado su verdadera intención en términos de estos retiros. En el fondo esto ya no tiene que ver con entregar ayuda a las personas, sino que tiene que ver con básicamente ir desfondando el sistema de capitalización individual. Eso es lo que ya algunos han dicho de manera transparente. Me parece que es correcto que lo digan, por lo menos, porque también el momento ha cambiado, y esto también lo he señalado en la presentación del Banco Central, el presidente, cuando mostró de que el momento que vive el país, evidentemente desde el punto de vista económico y sanitario, ha cambiado significativamente. Entonces... Sí, perdón, Rodrigo, adelante, termina. No, entonces es cierto,
que el primer retiro se pudo haber justificado de una manera y como única vez y como retiro excepcional, producto de que yo diría que hay un consenso también bastante amplio, que el gobierno no llegó de manera oportuna ni con la profundidad necesaria para el primer retiro, pero para el segundo retiro ya habían ayudas desplegadas del gobierno y para el tercero también, y hoy día vemos de que la actividad económica ya tiene un nivel distinto, hay una proyección de crecimiento del orden del 11% para este año, el empleo se ha venido recuperando, pero sobre todo tampoco se justificaría un cuarto retiro producto de que sabemos que las personas de menores ingresos, que probablemente eran las que tenían menores niveles de ahorro, hoy día ya no tienen saldos en sus cuentas. Entonces, el argumento de que esto va en ayuda a las personas, circunstancias de que ya prácticamente 4 millones de personas no tienen saldo en sus cuentas, muestra lo regresivo de esta medida, porque quienes tienen saldo son las personas de mayores rentas y son las personas que probablemente hoy día no necesitan precisamente la ayuda. Rodrigo, en base a estos resultados y a estas cifras, ¿se puede hacer o qué recomendación se le puede hacer a las personas que están en el Fondo E, por ejemplo? Porque tú decías, hay algunos que no hay mucho más que hacer que ojalá esperar no jubilarse todavía, ¿cierto? Uno se pensaría o pasar el chaparrón, pero hay gente que no debiera estar en ese fondo. Entonces, se debieran cambiar hacia un fondo un poco más arriesgado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, esa es la pregunta del millón y en materia de recomendaciones, bueno, el regulador ha sido claro, digamos, por eso es que han salido del mercado, han salido del sistema aquellas personas que hacían este tipo de recomendaciones. Y por lo mismo entonces que nosotros siempre repetimos majaderamente que la única recomendación es ajustarse a la edad y al perfil de riesgo, a la tolerancia al riesgo que las personas tengan. Ahora bien, entendiendo que se trata de un momento excepcional, yo diría que hay que distinguir en esto que te comentaba hace un rato, porque la verdad es que las cifras son bastante impactantes, porque cuando uno se hace la pregunta y uno dice, oye, el fondo E ha caído un 20%, bueno, ¿quiénes son los que están siendo afectados con esto? Y uno mira las cifras y se encuentra con que hay más de 1.200.000 personas, y luego las analiza por su perfil de edad, se encuentra que prácticamente el 90% de esas personas no son personas que están en edad de jubilar. O sea, son más bien las menos personas que están en edad de jubilar, son del orden de 140, 150.000 personas. Ahora, esas personas, evidentemente, la recomendación que uno les podría hacer, entendiéndolo desde un sentido humano y desde el punto de vista también de las posibilidades de mantenerse en el mercado laboral, es decirles, miren, intenten, la medida de lo posible, postergar el inicio de su trámite de jubilación. Sabemos que eso no siempre se puede hacer, pero esa sería la recomendación. Ahora, sí, una recomendación que cae súper. Cuando siempre se habla de postergar, políticamente es algo que es inviable. Es súper complicado, evidentemente, porque son decisiones individuales que caen en la realidad de la vida cotidiana de cada familia y sus prioridades, digamos. Pero esa sería la recomendación. Ahora, también es importante tener presente que las personas hoy día en Chile se jubilan, el promedio de edad efectiva de jubilación está por sobre. Son 2 años promedio sobre la edad legal, ¿no? Exacto, o sea, los hombres se supone que se pueden jubilar a los 65 y el promedio es sobre los 65, sí. Las mujeres se pueden jubilar a los 60 y el promedio creo que en torno a 61,3 años. Entonces, las personas hoy día en Chile, la verdad de las cosas es en el promedio se jubilan o se están jubilando por sobre la jubilación. Entonces, tampoco es tan descabellado decir a aquellas personas que eventualmente pudiendo mantenerse activas, lo hagan esperando que estos fondos se recuperen. Si vemos la discusión más macro, Rodrigo, lo primero, ¿cuánto condiciona esto? Si hubiera un cuarto retiro, podrían ser fácilmente ya 65.000 millones de dólares lo que se ha retirado de los fondos de pensiones, es decir, 1/3 de los fondos de pensiones ya estaría o ya se gastó, sencillamente. ¿Cuánto eso condiciona la discusión de pensiones que vamos a poner y que tenemos que tener hace 15 años? Pero ¿cuánto condiciona esa discusión y cómo ves tú por lo menos los programas de los candidatos que están más arriba, que se van como favoritos para afrontar este tema que ya es crónico en nuestro país, el problema de las pensiones, en este escenario? Bueno, yo creo que lo condiciona muchísimo. Sin embargo, déjame responder un poquito de lo que quedó de la pregunta anterior, porque cuando me hacían la pregunta respecto a las recomendaciones, yo me hice cargo de aquellos que están próximos a jubilarse. Y decíamos que eran del orden de 140, 150.000 personas, y sin embargo nos queda 1 millón de personas que hoy día están en el fondo E, asumiendo estas pérdidas o viendo estas pérdidas, y nosotros observamos, y la reflexión que hacemos es que no debieran haber estado en el fondo E. Entonces esas personas hoy día dicen, bueno, el sistema me castiga, bueno, voy a darte un montón de argumentaciones.
y sin embargo las personas están ahí voluntariamente, ¿te fijas? Entonces a esas personas uno debiera decirles, y lo que uno ha observado también en los últimos 3 meses anteriores, es que hemos visto, y han sido titulares también, el hecho de que se ha observado una fuga persistente desde el Fondo E en los últimos 3 meses, es decir, ya han salido del orden de casi 300.000 personas aproximadamente del Fondo E que han buscado fondos de mayor riesgo justamente para tratar de evitar estas pérdidas. Cuando uno se cambia de fondo, en el fondo es el momento en el que hace la pérdida efectivamente, o sea, lo que uno debe hacer es decir, porque aquí no es que se pierda la plata, es que simplemente baja su valoración, entonces uno esperaría que debiera mejorar o recuperar esa valoración. Lo que nosotros vemos en los próximos meses es que producto de las presiones inflacionarias, tanto por los retiros de fondos que han inyectado mayor liquidez, por las ayudas del gobierno que también han inyectado mayor liquidez, por el aumento en el tipo de cambio, entre otras cosas, lo que nosotros vemos es que esta mayor presión inflacionaria será contrastada, confrontada por nuevos aumentos en la tasa política monetaria por parte del Banco Central. Y entonces estos nuevos aumentos de tasas probablemente van a seguir castigando los fondos más conservadores a través de las pérdidas de valor de los instrumentos de renta fija. Entonces el panorama para el Fondo E en lo que viene tampoco es muy bueno, y bajo esa perspectiva uno podría explicar o entender que las personas que están experimentando pérdidas hoy día busquen recuperar sus ahorros, digamos, sus saldos, a través de fondos de mayor riesgo. Sí, perdón, y para contestar ahora lo que me decía Andrés, digamos, en el sentido, sin duda alguna, de que en la medida que el sistema de pensiones se descapitaliza, cuando se giran eventualmente, se llegan a girar 65.000 millones de dólares, ya se han girado 50.000 millones de dólares, evidentemente que el sistema entra en una situación de crisis, que para algunos es crisis terminal, algunos buscan que sea precisamente una crisis terminal, pero lo que hace yo creo que es en el fondo generar un mayor sentido de urgencia aún respecto de la necesidad de avanzar en una reforma de pensiones, y yo creo que ese es el gran desafío, y yo creo que eso es lo que deberán enfrentar sí o sí los candidatos presidenciales en las próximas semanas, y en definitiva quien resulte elegido presidente. Y solo para terminar, Rodrigo, también cuando uno escucha, nos ha tocado, ¿cierto?, entrevistar a distintos candidatos sobre, y el tema pensión está siempre presente, sobre los proyectos, las alternativas que tienen para el futuro, y hay algunos candidatos y candidatas que hablan, por ejemplo, de que hay que ver dónde se invertirán estos fondos en el futuro, e incluso diciendo que se puedan invertir más con prioridad aquí en nuestro país, por ejemplo, en ciertas empresas, no sé, hay algunos que proponen medioambiental, sí, pero también empresas estatales, etcétera. Yo sé que, claro, que todo es muy general todavía, pero cuando uno mira cómo se comportan los fondos y que finalmente los fondos que tienen inversiones casi prácticamente completas aquí en nuestro país, no es lo más adecuado para pensando en la rentabilidad de los fondos, netamente en la rentabilidad de los fondos, que es lo que va a hacer subir los fondos para que la gente tenga mejores pensiones. No es lo más recomendable pensar en que hay que concentrar esas inversiones aquí en nuestro país, ¿o no? Bueno, yo creo que es una gran pregunta, una gran discusión, porque claro, evidentemente suena bien cuando se dice que los fondos de pensiones, que son en definitiva ahorros de los trabajadores, se hagan en inversiones, no sé, socialmente responsables o ambientalmente responsables también, que contribuyen al desarrollo económico del país, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que tener presente que eso evidentemente no puede significar necesariamente que sean los proyectos más rentables. Entonces, diría que todo también depende de cuál es el objetivo que se determine a nivel de política. En definitiva, si la política es obtener una mejor rentabilidad para incrementar los saldos de las personas para pagar mejores pensiones, entonces lo que uno debe buscar, digamos, es, bueno, ¿dónde puede obtener esas mejores rentabilidades? Si el objetivo es otro, entonces, bueno, habría que tener presente entonces que eso puede ir entonces en sacrificio de esa mejor rentabilidad que uno también debe buscar. Rodrigo Gutiérrez, director del CIEDES, gracias por esta conversación hoy día aquí en Mañana Será Otro Día. Muy buenos días. Gracias, Connie, gracias, Andrés.